Asiento. Aquí está el cambio de tiempo, ¿verdad? Muchos dicen, perdimos o ganamos una hora. Digo, pues no importa, como quiera, todos se quedan dormidos como quiera, ¿verdad? No importa. Es, es lo mismo. Si ganan o pierden, todavía. De todos modos hay siesta. La alarma la tenemos, ¿verdad? Y así buscamos una manera, pero como quiera nos quedamos en esa situación. Vamos a Génesis capítulo 12. Tomamos una pausa de 1 Corintios, pero seguimos en nuestro estudio de Génesis todo el año. Ese no cambié. Quizás habrá, en veces hago que le doy la oportunidad que el pastor predique, ¿verdad? Durante esta temporada, pero vamos a seguir en este tema. Génesis capítulo 12, ¿verdad? Todo lo vemos en los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo vemos en los ojos de Dios. Y cuando leemos las Escrituras, muchas veces la podemos leer de una forma como que es una leyenda o es una historia. En veces la leemos la palabra como, pues cuando hablamos con los niños, ¿verdad? Por eso sí me gusta la corte que entras, la courtyard, ¿verdad? El corredor enfrente de la casa ahí que pongo, puedo hacerlo atrás, pero enfrente, me gusta porque ya se murieron todas mis plantas, nomás quedaron unas cuantas, ¿verdad? Pero quiero, pues es la temporada, o tengo que cambiar de plantas. Pero ahí me gusta y vemos la creación, ¿verdad? Sí, es como contemplé Génesis, ¿verdad? Con los niños, con nuestros hijos, enseñarles, y no como una historia que contamos de leyendas o cosas, sino les enseñamos, mira, esta es la creación de Dios, mira cómo está sostenida la luna, mira cómo están las estrellas, mira las nubes, cada diseño que tienen, sabemos todas esas cosas, ¿verdad? Y enseñamos a nuestros hijos. Ahorita estaba un perro aquí que a mí me mordió. No me llevo bien con los pastores en Laredo. Este era un pastor alemán que está aquí enseguida, el perrito que está ahí. Y hace unos años me mordió el perro. Me salí para cerrar ahí, ¿verdad? Porque le dije a mi esposa, ve tú, ¿verdad? Pero dije, no, tengo que ir yo. No se crea. So me bajé yo a cerrar el portón y pues se me vino el perro y me dio la mordida, ¿verdad? Ahora, entendí que el perro también tenía miedo porque se metían por aquí. El hermano Lugo después le puso ahí pedazos de fierro. Pero aún así, en vez de dejar el portón abierto y se meten estos perros que están aquí, ¿verdad? Y me dio la mordida y pues sí sentí eh, que podía haber dadome más fuerte, si hubiera querido, o sea, nomás como que me dio la mordida para dar, pero pues sí la sentí. Entonces hablé para que vinieran y los checaran al perro porque tenemos niños y todo eso, ¿verdad? Entonces vemos que mi chiquita, la de 4 años, le ha dicho la historia, ¿verdad? No, ten cuidado porque mueran los perros de 4 años, Emma. Y ahorita llegamos y no estaba el pastor alemán, estaba otro perro negro, ¿verdad? Que están ahí y por lo menos son mansos, pero nunca sabes. Como anden, pueden darle una rabia, no sé. Tienes que tener cuidado. Entonces, ahorita sí entramos y ahí estaba el perro en la entrada y aquí tenía la troca y se vinieron todos conmigo y luego baja Emma y ve el perro y está viendo el perro y se acuerda de la historia que le conté. Le dije, pero siempre tenemos que entender que desde que estaba yo chiquito hasta ahorita, Dios ha estado conmigo, que es una relación donde Dios ha estado conmigo en muchas cosas y le platico historias y no es como una leyenda, es como algo actual que está pasando. So, ahorita se bajaba y luego no, mira, cuando tengo miedo como ahorita ese perro, confío en Dios. Y se baja con miedo todavía, pero trata de agarrar valentía, pero sabe que ahí está su padre, ¿verdad? Entonces ya nomás le hago y se va corriendo y me dice, papá, porque le tengo que dar el susto. Pero el punto es, a nuestros hijos tenemos que enseñarles la palabra de Dios no como una historia, una leyenda, sino como algo que es cierto, vivo, como que algo que Dios todavía está presente y todavía está pasando. Entonces, cuando vemos estas lecturas y estas historias, que aquellos de nosotros que fuimos creados en la escuela dominical, podemos caer en enseñarlo como una historia, como
Superman, como Batman, como, o sea, historias que la princesa, ¿cómo se llama? Sleeping Beauty, Snow White, todo lo que quieras, ¿verdad? Lo hacemos como una historia así, ¿verdad? Que pueden crecer en la iglesia y piensan que nomás es una historia y no se van con el temor de Dios, con el amor de Dios, con la confianza de Dios. Se van nomás como que, pues, es una historia que papá y mamá me dio. Por eso es un poco diferente como nosotros exponemos la palabra. No es diferente a lo que se hacía en el tiempo que se presentó, pero es diferente a la cultura. Vivimos ahorita en una cultura muy diferente. Vivimos en una cultura, especialmente aquí en los Estados Unidos, egoísta se puede decir, que pensamos en lo que nos va a hacer eso para nosotros. ¿Qué bien nos va a traer? Entonces, cuando tú le dices a alguien que ponga su fe en algo, lo primero que piensan es, si yo pongo mi fe en esto, ¿qué me va a dar a mí? Esa es la razón que el evangelio es así. El evangelio es dado como, mira, pon tu fe aquí y todos tus problemas y todos tus deseos serán cumplidos. Y eso es lo que tenemos ahora. Vemos a la fe como una manera de cumplir la felicidad que uno tiene en su mente. Creces con una felicidad, con una historia que tú quieres cumplir, quieres la fantasía, como una fantasía que tengas. Entonces, personalmente, cuando muchos de los cristianos que vienen a fe o los que pues piensan que sos cristianos, a lo mejor unos sí quedan, pero vienen y ven a la fe como una manera de poder cumplir su felicidad personal, sus deseos personales. Entonces, por eso tienes que ver, cuando vienes a fe, tienes que ver que en veces la fe en Cristo, en el objeto, acuérdate, la fe en sí mismo no te salva, sino cuando le pones la fe en ese objeto, tenemos que conocer ese objeto o a esa persona que le estamos poniendo la fe. Muchas veces le ponemos la fe a gente que, pues, es imperfecta, que tanta fe le ponemos al patrón en el trabajo que no vamos a perder nuestro trabajo. Y no depende de él, depende del patrón, pero ponemos esa fe y esa lealtad a esa persona que nos firma el cheque cada quincena o semana o cuando sea como te pagan. Y son imperfectos. El trabajo que tienes, piensas, pues este es un trabajo que dice, es que esos tipos de trabajo que te van a durar para siempre. Y tenemos esa mentalidad, caemos en eso, ¿verdad? Hágate un trabajito, ¿verdad? Así. No, pues este trabajo pues está fijo ahí, no pasa nada. Acá estos otros trabajos tienen más riesgo, este tiene menos riesgos, o ponemos fe en cosas que pues no son perfectas realmente. Pero ponemos nuestra fe en otras cosas que no son perfectas. Y esperamos para atrás que nos dé un sentimiento feliz, ¿verdad? Un sentimiento que se siente bien. Si se siente bien esta cosa que estamos poniendo fe, sea tu trabajo, tus finanzas, al doctor, pues le ponemos toda la fe al doctor, ok, vas a operarme, te pongo toda la fe, ¿verdad? A una persona que pues no es perfecta, no es perfecta. Entonces nosotros ponemos fe en estas cosas esperando para atrás un resultado. Si yo le quiero poner fe a este doctor porque tiene mejor resultado, quiero ponerle fe a este trabajo, quiero ponerle fe a esta persona, quiero ponerle fe porque lo que queremos es no pasar por cosas difíciles o dolores, tribulaciones. O le ponemos fe en cosas que no nos van a dar trabajo, dolor, tribulaciones, porque eso es la seña, eso es la regla de que si se siente bien y te hace feliz, definitivamente es la decisión correcta. Eso es lo que pensamos. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Verdad? Y eso es lo que pasa ahora en esta nación, que nosotros nos comemos esa pastilla y interpretamos las cosas mal y pensamos, ¿verdad?, que si algo te hace feliz y te hace sentir bien,
definitivamente es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es egoísmo, se puede decir. Pensamos en nosotros mismos. La palabra que busco es selfishness, es egoísmo, ¿verdad? Selfishness, egoísmo. Y el egoísmo simplemente es primero mis dientes, después mis parientes, ¿verdad? Es el dicho que dice, ¿verdad? Egoísmo nomás es primero yo y luego los demás, ¿verdad? Primero yo. Entonces, esa es en donde vivimos, en este sueño americano, en este sueño, en esta nación, donde pensamos que hacemos nuestra decisión en fe, en cristiandad, dependiendo de que eso me va a hacer sentir bien o me va a hacer sentir mal. Entonces eso te dice. Entonces, la palabra de Dios nos trae para atrás a donde debemos estar. Si tenemos el Espíritu Santo, si de verdad somos de Él, nos va a enseñar que Dios nos trae y nos pone en el mismo nivel en donde debemos de estar. Cuando vemos la palabra de Dios, pone a Dios en su lugar que Él debe de estar y nos pone a nosotros en el lugar que nosotros debemos de estar. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios. Debe de traernos para atrás a donde la posición que nosotros estamos y la posición que Dios está. Dios no está ahí para que le demos algo a Él, está ahí para darnos a nosotros, pero es su voluntad, es su plan, es su creación. Él es el que está en control de todas las cosas. Cuando venimos aquí a las Escrituras, tenemos que leerlas no nomás como una historita que nos haga sentir bien, sino leerla como Dios intentó darnos la palabra de Dios. Y eso era parte de la reformación. Cuando ves esto, a lo mejor para ustedes, ¿verdad? Es algo normal, pero otra gente cuando trae, eso no es lo que leí, yo leí que Abraham fue obediente a Dios y todos sus sueños llegaron así, nunca sufrió, él era un hombre bueno, mira, es el padre de todas las naciones, pero no se dan cuenta de todas las cosas que pasaron. Amén. Así es como estudiamos la Biblia, así es como Dios puso la Biblia, la puso de una manera de que nos enseña quién es Él. Se trata de Él. Él es la estrella. Nosotros somos nomás simplemente una oficio o somos una consecuencia de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nosotros estamos donde estamos ahorita. Amén. Esto es algo que es saludable para nosotros, ¿verdad? Y cuando estudiamos la palabra, específicamente ahorita vamos a entrar, ya hemos estudiado a otros hombres de la Biblia. En Génesis estamos en el 12, vimos la vida de Noé, ahora vamos a ver la vida de Abraham. Y aquí podemos ver, dice Génesis 12, capítulo 12, versículos 1 al 3 primero. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostré, y hará de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendecir a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron, maldecir, y serán benditas benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por estar aquí esta noche, que hemos venido aquí para escuchar lo que tú tienes aquí y lo que tú haces y lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en las vidas de tu pueblo, de tu gente, Señor. Que podamos ver aquí toda tu bendición y tu fidelidad y saber que tú eres bueno, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que tu palabra nos sea clara en nosotros, que podamos nosotros entender que esto es algo vivo y tú vives y estás aquí presente, Señor, con nosotros. Que podamos escuchar tu palabra para la honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Aquí yo me pongo a pensar y cuando vemos esto, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos ver aquí. Aplicar esas 5
en inglés decimos las 5 Ws y la una H, ¿verdad? En inglés es the what, the when, the why, the who y the how, ¿verdad? Que el por qué y para qué y cómo. Primeramente, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? ¿Por qué escribió esto Moisés? ¿Qué es lo que nos quiere decir Moisés aquí? ¿A quién les estaba escribiendo Moisés? Le estaba escribiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que esto era una promesa o era algo para el pueblo de Israel, pero aquí podemos ver también claves que pasa a los gentiles o a las naciones, que no nomás es Israel, pero generalmente aquí está hablando él, aquí se habla de dos cosas, al pueblo de Israel y también fuera del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces tenemos que preguntar las preguntas, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Pero dice aquí, Jehová había dicho. Entonces Moisés está diciendo y está contando la historia, ¿verdad? Está escribiendo, siendo inspirado por Dios y está diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces este es Dios hablando. Lo que va a pasar aquí, lo que sigue de aquí es Dios hablando. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostré. Entonces, aquí Dios está hablando mismo, citando a Dios, ¿verdad? Entonces después Dios dice y da promesas. Da un mandato y da promesas. Aquí podemos circular el mandato, promesas y luego otro mandato y luego otras promesas. Entonces así lo tenemos que ver. Pero es fácil verlo así sin ver lo que está pasando, la historia en lo que está pasando. Entonces, quiero que entendamos qué es lo que Dios está requiriendo de Abraham y cómo podemos nosotros ponerlo en nuestra vida. ¿Ok? Sacar lo que es para Israel, lo que es para ese tiempo, y luego poder discernir y ponerlo a nosotros hoy en día. ¿Verdad? No podemos requerir algo Dios que no nos pertenece a nosotros. No vamos a hacer eso en la Biblia. Mucha gente lo hace, pero así no es. Tenemos que exponer y ver la Biblia sistemáticamente para poder entender esto. Entonces, no hay que aislar el texto, sino ver sistemáticamente. Entonces, aquí vemos que a nosotros estamos en esta historia también. ¿Ok? Nosotros estamos en esto nos afectó a nosotros hoy. Y esto todavía sigue afectando sobre el pueblo de Dios, que ahora nosotros también somos, la iglesia de Dios, y esto tiene todavía y sigue teniendo todavía efecto y promesa. Esto no fue algo que prometió Dios y paró allí, sino fue una herencia. Y esa herencia, si tú has puesto tu fe en Cristo y solo en Cristo, entonces eso todavía sigue a ti. Amén. Y eso le seguirá al futuro, hasta el día que Cristo venga. No acaba contigo. Esto todavía está pasando. Otra vez, a los niños, enseñarles que esto todavía es algo que sigue funcionando, sigue pasando. No se quedó allá y ya se quedó, sino estas promesas han sido cumplidas unas y otras todavía siguen siendo cumplidas y otras que se irán a cumplir. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues podemos ver aquí algo en tu vida, quizás tú puedas aplicarlo. A todos no nos va a llamar a que agarremos las maletas y nos vayamos. Los hermanos Reyes dieron un testimonio una vez donde fue el llamado, ¿verdad? Que él ya se iba a dejar a la hermana rebelde, porque no se quería ir. Pero Dios fue fiel, ¿verdad? Pero no es esa la historia de todos, ¿verdad? Pero todos somos llamados. Si acaso has tú recibido salvación. Cuando hablamos de el llamado en el Nuevo Testamento, siempre el llamado es conectado a la regeneración, a la salvación. ¿Ok? El llamado siempre es conectado en el Nuevo Testamento a la regeneración, a la salvación.
a lo que tenemos por esa forma. Pero todos que hemos sido regenerados en Cristo Jesús, hemos tenido un llamado. Se puede ver un poco diferente, no se va a ver exactamente como Abraham, pero todos tenemos que ser llamados y Dios nos pide que dejemos algo. Y realmente nos pide que dejemos todo. ¿Ok? Eso es la cosa. Que nos pide que dejemos todo. Ahora, la gente se asusta, como vamos a decir, los que veo aquí, que pues uno de los ídolos que hay ahorita hasta en las iglesias, ese hombre Elon Musk, porque es lo que oigo siempre, me preguntan cosas de Elon Musk, y a mí no me importa. Esas cosas pasarán. ¿Ok? Háblame del rey Salomón, ese tenía más dinero que Elon Musk ahorita. ¿Ok? Pero está bueno, Dios lo está usando para su gloria. ¿Ok? Pero cuando preguntan y dicen, si él vendiera a Dios, él tuviera que dar todo su dinero. No, no es cierto. Ahora lo que hace un hombre así, realmente depende de su llamado, pero así es para nosotros igual. Dice, él se da cuenta que todos los billones de dólares que tiene, ahora se da cuenta que antes pensaba que eran de él, para su gloria, y ahora que vino y fue regenerado, se da cuenta que todos esos billones que todavía tienen su posición, no los ha dado, los tiene en su posición. Ahora la diferencia es que su corazón ha cambiado y ahora entiende que él es más que solamente un mayordomo, un siervo de Dios con todo ese dinero. Y ahora todo ese dinero le pertenece a Dios en el sentido de que aunque todavía tiene posesión, ahora lo irá usando todo lo que tiene, incluyendo sus billones y su seso, para la honra y gloria de Dios. Eso es dar todo para Dios. Si hay profetas y pastores que te dicen ahorita tienes que vender tu casa, tu coche, porque el pastor necesita botas nuevas, un avión, entonces córrele. Enseña tu fe. No, todavía estás en posesión de las cosas, pero tu mente ha cambiado, el arrepentimiento te ha hecho correr opuesto al mundo, tu mente ha sido renovada y ahora te das cuenta que todo lo que tienes no es para ti, sino para la gloria de Dios, y ahora funcionas para la gloria de Dios. Esa es lo que estoy hablando. No se me asusten de que... Y parte de eso quiere decir que a lo mejor Dios le va a decir, vende todo, y bueno, pues esa es otra cosa. A lo mejor Dios te va a decir, eras tú economista y ahora quiero que seas pastor, ahora quiero que vayas a seminar. Puede pasar eso. Pero en general, en principio, cuando le damos todo a Dios, estamos dispuestos a decir, Señor, ahora lo que tengo es para ti, es fácil dejar ir las cosas. Cuando tienes ese sentido, es fácil que te dice, sabes que ese trabajo no va a jalar, o qué onda. Bueno, ya es fácil, porque es para ti. Amén. Eso es cuando hablo de esas cosas. No quiero que se me sientan así que, no, tengo que dar todo. El pastor dijo que no. Es que usamos eso, la gente cuando tiene mal teología lo usa para tomar ventaja de la gente, ¿verdad? No, pues los de Hechos vendieron todas sus casas. No es cierto, porque habían gente todavía teniendo iglesia en casas, o los que tenían 2 vendieron una, ¿verdad? Y tratamos de usar esta cosa para hacer ricos a otros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios le está pidiendo a Abraham algo, dice que viendo un mandato, pero Jehová había dicho a Abraham, vete. Ahora imagínate, este es un mandato difícil. Está diciendo, vete. Él estaba viviendo una vida de paganos en idolatría, en una ciudad súper pagana, cuando Dios le llama a él y hace el pacto con él. Eso es la consecuencia. Abraham no era un creyente, Adán era judío, pero era pagano, su padre era pagano, su familia era pagano, estaba en una ciudad pagana, estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, y Dios de ahí sacó a alguien para su gloria. ¿Y eso qué nos hace decir? Bueno, no, pues yo quién soy, ¿verdad? Tengo que ser esto. No, aquí nos enseña que Abraham en sí no era nadie, sino más era la gracia de Dios que lo sacó de esas tinieblas y lo trajo a su maravillosa luz. Eso es hermoso. Podemos ver a Abraham como oh, wow. Bueno, la fe que Abraham tenía era una fe que Dios le dio.
La fe de Abraham era una fe que Dios le dio. No era de sus propias fuerzas. Imagínate, Dios le habla y hace ese pacto con él y le dice, mira, todo lo que conoces, toda tu ciudad donde creciste, tu familia, tus amigos, déjalos. Y quiero que vayas a una destinación, a un lugar que todavía no es claro. Era claro para Dios, pero no era claro para él. Y en veces, es que yo necesito estar seguro que Dios obedece, agarra tus maletas y vete. No te preocupes. Todavía le estaba diciendo Dios que fuera un lugar que todavía no era claro para Abraham, aunque era claro para Dios. Y le estaba pidiendo que hiciera esto. Creyendo en las promesas de Dios, él se hizo el padre de todos los que siguen a Dios. De él vino la línea en la que tenemos a Cristo Jesús. ¿Verdad? Murió en fe, porque en Hebreos enseñamos ahí the Hall of Faith, el salón de la fe. Vemos ahí el salón de la fe y ahí está Abraham, murió en fe. No recibió toda la promesa que Dios le había dado, hermanos. No recibió todas las promesas, pero él creyó que se iba a cumplir, aunque él no las vio. Es otra cosa. Nosotros tenemos que ver eso. Si yo voy a poner fe en esto, tiene que sentirse bonito, tiene que hacerme feliz, no debo de tener problemas, no debo de tener nada. Pero aquí Abraham murió en fe, aunque todas las promesas, todo lo que le dijo Dios no le pasó en su tiempo. Abraham tenía fe que pasaría como quiera después. Eso es fe, hermanos. Es como aquí estoy ahorita predicando, a lo mejor nunca voy a ver así pero sé que Dios va a hacer algo con lo que hice. Si Dios me dijo, agarra tus pies aquí, dig your heels, ¿verdad? Mete ¿cómo se dice? Talones y amárrate aquí. No importa qué es lo que estás viendo y predica la verdad. Predica, no importa lo que se está viendo, no importa. Y quédate aquí, yo sé que un día Dios, puede ser en mi tiempo o no en mi tiempo, no se va a ir vacío esto que estamos haciendo aquí. Amén. Así es la fe. Se murió y no vio todas las promesas, pero la vida de Abraham, y especialmente el llamado de Abraham, nos enseña eso, hermanos. Nos enseña lo que es la fe verdadera. Y Dios nos llama para bendecirnos. ¿Para qué le llamó Dios a Abraham? ¿Para qué? Para bendecirlo. Oye, ¿y qué crees que también lo llamó? No nomás para bendecir a Abraham, pero para que Abraham bendiciera a las naciones. ¿Y qué crees que pasó en ese tiempo si de verdad has sido regenerado? Si de verdad has puesto tu fe en Cristo, estás creciendo más y más en su palabra, te das cuenta que Dios no nomás te llamó para bendecirte, sino te llamó para que tú bendigas a otra gente. Quiere decir que si estás vivo, Abraham aquí tenía 75 años, 75. Y me acuerdo mucho de el hermano Oscar García, no sé si nos está oyendo, ¿verdad? Pero 80 y tantos años y mira, ese señor derechito todavía, mira, siendo usado por el Señor. La salud que Dios le dio. ¿Por qué? Porque si tú paras de ser usado, te deshaces, te desgastas. Tenemos que seguir moviéndonos para el Señor hasta el día que Dios nos llame. ¿Por qué? Porque si estás vivo y Dios te bendició, estás vivo para que tú bendigas a alguien más. Es algo que debes de estar haciendo. No nomás estás ahí esperando hasta que te llegue el reloj ahí, el punch the clock, ¿verdad? Para ya ponchar el reloj y ya acabé, estoy esperando que vengas. No, hermanos, eso es una cosa que en la gracia de Dios, el evangelio, tu salvación debe de moverte. A ver, hay gente sin piernas y sin brazos, hermanos, que están siendo usados para Dios ahorita.
Hay gente ciegos que están siendo usados para Cristo ahorita, hermanos. Entonces, podemos ver que Dios aquí le llama para bendecirlo y para que esa bendición que se le ha dado, Él pueda bendecir a otros. Y le damos gracias a Dios, que el llamado de Dios involucra bendecirnos. Gracias a Dios. Pero quiere decir que no vas a pasar tiempos difíciles. Ahí está el evangelio, el cristianismo, la idea americana o de nuestra cultura. No queremos sufrir, no queremos pasar tiempos difíciles. Aún otra vez, no lo hagas al drede. La vida es difícil, no tienes que ir a buscarlo, ¿verdad? No estoy diciendo que, órale Señor, que se venga lo difícil. No, hermanos. Lo que estoy diciendo es que cuando vayan a hacer cosas difíciles, tenemos que actuar. Y Señor, esto que voy a predicar, esto que voy a hacer, esta forma, a lo mejor me va a tomar mi trabajo, me va a tomar mi familia, me va a tomar esto y el otro, pero lo tengo que hacer. O en veces nomás tú estás ahí y vienen las cosas difíciles. Entonces, es algo que va a pasar. No tienes que ir a buscarlo. Pero no, una cosa es buscarlo y otra cosa es evitarlo. Una cosa es buscarlo y otra cosa es evitarlo. No tienes que ir a buscarlo, pero cuando llegue no lo evites. Señor, esto es para tu gloria, es para tu propósito. Están viniendo estas cosas difíciles. Y yo le doy gracias a mi hermano Cornelio y a mi hermano Mike, porque estos 2 años hemos pasado por unas cosas difíciles personales y Dios me ha dado eso. Tengo a varones, pastores que me mentoran, que son gente que me mentora. Vino uno a hablar aquí, el de los varones, Bruce y otros pastores que yo puedo caer en ellos y venir y hablar con ellos y ser guiados. Pero poco a poco Dios me ha dado estos varones que yo puedo venir y apoyo. Y en veces me subo aquí y aquí tengo a Mike y a Cornelio levantándome las manos así como Moisés. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros para el uno al otro, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. De saber de que van a venir los tiempos difíciles. Y hay 3 tipos de gente. Gente que está saliendo del sufrimiento y de las dificultades. Gente que ya salió y gente que está esperando volver a entrar. Ese es el ciclo de la vida, hermanos. Unos de nosotros estamos, unos de nosotros salimos y unos de nosotros estamos esperando para entrar. Y como cristianos debemos de decir, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, que tenemos la palabra, tenemos la hermandad, tenemos la iglesia para poder perseverar hasta el fin. Dios nos dio la palabra, Dios nos dio el Espíritu Santo y Dios nos dio la iglesia para perseverar hasta el fin. No se les olvide. Y le doy gracias a Dios. Y Moisés y Noé y todos estos hombres tenían a esa gente que los apoyaron. Y unos no tan nombrados en la Biblia, hermanos. Pero qué glorioso es la recompensa de ellos, porque aunque nosotros no los conocemos por nombre, Dios sí. Y les tiene una recompensa grande por aquellos que apoyan a esos hombres que Dios ha puesto para que pasen esto, que es difícil. Gracias a Dios, que la bendición incluye tribulación y dificultades, ¿verdad? Si nosotros tenemos la bendición y nos la dejamos para nosotros mismos, estamos fallando en ver el llamado. Dios nos llama y nos bendice para que nosotros seamos ese canal de bendición a todas las naciones. Dios bendice con dinero, hermanos, también. Le doy gracias a Dios, hermanos. Le doy gracias a Dios. Porque viene el dinero y hay que tirarlo. ¿Ok? Le doy gracias a Dios. Porque podemos aprender eso. Imagínate, tienes ministerios de 100 miles y miles, 100 miles de dólares o millones y están en tus manos. Y si no sabes cómo poder dar, se te acaba todo. Estás en la iglesia tratando de dar a las misiones. Ustedes están aquí, deben de dar, pero si no dan, ¿qué crees? Lo que estamos aquí en la iglesia, ahí estamos ayudando a otros ministerios, estamos llevando a las Filipinas, estamos llevando eso.
para estimularlos a ustedes a hacer lo mismo. Entonces, cuando yo soy ese canal de dar, Dios siempre me da. No lo hagan por eso, hermanos, porque no van a decir, no, hombre, te voy a dar todo para que me caiga todo, ¿verdad? Pero nomás es que somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que a lo mejor no soy un pastor prosperante, y esos que traen sus mansiones y sus esos, pero te voy a decir una cosa, Dios me ha bendecido y soy bendecido. Y la gente me ve y dice, ese es un hombre bendecido. Y que dijo David, no hay ningún hombre que sea de la casa de Dios que ande de mendigo, sino es que hombre bendecido. Que el pueblo de Dios, ustedes como cristianos, si son fieles y obedientes, la gente, tengan lo que tengan, los va a ver en la situación en la que estén y los van a ver y nos van a decir, oye, esa gente es bendecida. Mira, les pasa esto y luego ¡pum! ¡Ah! Eso es. No importa lo que esté en tu cuenta de banco, sino importa lo que Dios te está bendiciendo, y eso no lo pueden comprar con dinero la otra gente. Por eso te ven y dicen, oye, pues qué onda con este chavo, está bien bendecido. Pero no quiere decir que estoy libre de tribulaciones y sufrimiento. Amén. No podemos nosotros quedarnos egoístamente con la bendición. Debemos de ser canales para las naciones. ¿Qué quiere decir? Dios te bendició con tu salvación, con tu entendimiento, con lo que tú tienes, y tú estás hecho para ser un canal de Dios. Un canal, ¿verdad? ¿Sabes lo que estoy hablando de un canal? Channel. Para traer bendición a otros. Dios ha escogido a su gente y es un privilegio. Y esa es la bendición que Dios nos da y nos trae una responsabilidad muy grande. Ser una bendición para todas las familias en esta tierra, hermanos. Eso es una bendición. Versículo 1 al 3 nos enseña un mandato. Dice, ir. Y Jehová habló y dicho, Abraham, vete, ir. Y luego después da 3 promesas. Si tú vas y tú te vas de tu tierra, aquí tengo 3 promesas para ti. Te haré una gran nación, te bendeciré a ti y te daré un nombre. Esas son las 3 bendiciones que Dios da después de que dice, vete y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré que tu nombre y serás que bendición. Esas son las promesas que Dios te dice, ve y esto es lo que voy a hacer para ti. Esto es lo que es. Be a blessing, ser una bendición. Eso es lo que vemos aquí en la transacción de NASB. Aquí dice ser una bendición, y eso es correcto, la manera en que se fue. Y luego otra vez nos da otras promesas, nos da otro mandato. Y luego nos da otra promesa. ¿Y qué nos dice? Bendiciré a aquellos que te bendicen a ti. Bendice a la gente de Dios y vas a ver que vas a ser bendecido tú. ¿De dónde viene la bendición? De la cabeza. Siempre, en la casa, si todo está como Dios quiere que esté en la cabeza, la bendición entra por la cabeza y todos son bendecidos, la esposa y los hijos. Si la iglesia es obediente, está el pastor y Dios bendice y bendice. Por ahí entra la bendición y son bendecidos toda la iglesia. Bueno, somos una iglesia pequeña, pero a nadie les falta. Todos estamos aquí listos para correr, para ayudarnos el uno al otro, hermanos. Todos. No hay cosa que no podamos pasar juntos. No nomás es aquí en la iglesia, pero cuántas veces necesito trabajo, órale, necesito esto, órale, necesito lo otro, órale. Todos estamos ahí para ayudarnos el uno al otro, hermanos. La bendición cae. ¿Ok? Por la cabeza, pero tenemos que ser obedientes y someternos. Y cuando nos sometemos, vas a ver esa bendición. Vas a ver esa bendición. Muchos de nosotros que estábamos aquí hace 10 años, estamos en una posición mucho mejor que cuando comenzamos. Amén. Y no nomás hablo monetariamente, sino espiritualmente y, ¿verdad? Bendición. Y lo dice, nos dan las otras promesas, bendiciré a aquellos que te bendicen
Y luego dice, ¿y qué? Maldiceré a aquellos que te maldicen. Ten cuidado, que no maldigas al hombre de Dios. Y no porque él es alguien. Ok, eso también no quiero confundir, ¿verdad? Que, no, pues maldices al hombre de Dios y no es porque él sea alguien, sino es porque si el hombre de Dios verdaderamente tiene la misión de hacer algo y Dios es el que está empujando, hazte un lado. Eso es la verdad. No es el hombre, sino si este hombre de verdad está en una misión de Dios y tú te pones ahí, ten cuidado. Ten cuidado. Porque Dios te voltea el mundo al revés. Y lo advierto y se lo advierto a la gente. Y hay gente que así es y luego después se los llevan de encuentro. ¿Qué le pasa a las naciones que bendicen a Israel? No quiero hacer porque tengo mis reservaciones en esto porque muchos de nosotros de bautistas somos de esos de que bendice a Israel y serás bendecido de eso. Tengo mis, ¿cómo se dice? Diferencias en eso, pero en lo que sí puedo decirte es de que el pueblo de Dios somos nosotros como la iglesia. El problema que yo tengo es de que Dios tiene algo especial para Israel y algo especial para su iglesia. No, Dios tiene algo especial para su pueblo completo, pero tiene un pacto que hizo con Israel y lo va a cumplir. No podemos separar a Israel y decir que es un pacto diferente que el de nosotros. Cuando Dios traiga a Israel, lo va a traer igual que a nosotros, en fe en Cristo y solamente en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando te metes con Israel? Mira la historia. Dice, aquellos que te maldicen. Dice, y a todas tus familias y todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Bendecidas. Abraham obedeció el primer mandamiento que Dios le dio y comienza una reacción en la que Dios comienza a bendecir y bendice y hace que otras bendiciones caigan. Con el primer mandamiento que obedeció Moisés, llegaron las bendiciones. Luego Dios manda otro mandamiento y vienen otras bendiciones. La primera bendición es ir, ¿verdad? Y le manda aquí estas bendiciones, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 4? Y se fue, ¿qué? Abraham, como Jehová que le dijo. ¡Wow! Y Lot fue con él y era Abraham de edad de ¿qué? 75 años cuando salió de Aram. ¿Por qué no le habló a los 30? Porque no importa qué edad tengas ahorita, si Dios ahorita te tiene aquí, estás para hacer algo, no nomás para existir. Luego te da la mente, se te va todo, se te va el cuerpo. Mucha gente se retira y ¿qué pasa? No trabajan y luego oyes, pues se fueron. Abraham estaba listo para hacerlo y obedeció a Dios y lo hizo y resultó en más bendición y más bendición. Cuando Dios nos llama, dice Derek Kinder, él escribió mucho en el libro de Génesis, es uno de los comentaristas que uso, nació en el 1913. Pero él dice que la historia de redención, como la historia de creación, comienza con Dios hablando. Y el resumen es que las diferencias de Abraham de la historia, la diferencia es la historia de Abraham y la historia de su padre. El padre de Abraham fue una persona que murió en idolatría. Y Abraham fue una persona que murió en fe. Es el resumen de que Dios nos saca de las tinieblas. Él escoge y nos saca de las tinieblas. Y eso nos enseña que la salvación es del Señor, no del hombre. La salvación es del Señor, no del hombre. ¿Por qué al papá murió así? ¿Por qué él no? ¿Por qué toda su familia estuvo en idolatría, pero se trajo a Lori, se trajo a su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, no del hombre. Él nació en esa vida y Dios completamente le dio un camino diferente de lo que él estaba pensando.
Dios nos llama. ¿Y qué es la palabra santa? ¿Qué quiere decir santo? Pues apartados. La palabra santa tiene el entendimiento y viene del entendimiento de ser apartados o separados, ser apartados, separados. Y cuando Dios nos llama, nos separa de este mundo malo. Hermanos, el proceso de la regeneración, de ser rescatado de las tinieblas, es que eres rescatado de este mundo. Va a ser destruido, es temporal. Todos los deseos, todos los sueños, todo lo mejor de este mundo, un día será destruido. No estará para siempre, sino la palabra de Dios es para siempre. Y nosotros hemos sido santos, somos santos. Tú eres un santo, yo soy un santo. Por favor, no anden en el mall ahí diciendo yo soy santo, porque la gente se va a friquear ahí un poco. Pero la realidad es que somos santos. Somos separados para algo. ¿Nos ha separado Dios? ¿De qué nos separó Dios? Nos separó de este mundo malo, hermanos. Nos separó de las cadenas de este mundo pecaminoso. Somos separados. Dios nos llama y venimos a su autoridad cuando Dios nos llama. Dios es soberano. Dios es aquel que llama al hombre y lo trae hacia él. Dios no le sugirió y le dijo, oye Abraham, ¿no querías ir? ¿No quieres ir? No, le dijo, ir, ve, hazlo. Dios no te está diciendo, oye, si quieres, nomás los que quieran, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nomás los que quieran. No. La gran comisión es uno de los 2 mandatos que Dios nos dio. De las ordenanzas que Dios nos dio. Nos dio la mesa del Señor, la cena del Señor y la gran comisión. Y en la gran comisión tenemos todo lo demás, ¿verdad? Es enseñarles todo lo que yo os he enseñado. O sea, ahí tenemos todo lo que es general, ¿verdad? Pero realmente es un mandato que entiende que porque has sido llamado y has aceptado, porque Dios te ha dado la fe, has respondido. Entonces cuando Dios te llama tienes que responder o rechazarlo. Y si tú respondiste fue porque Dios te dio el corazón para responder. Y si tú lo rechazaste, pues vas a tener que pagar las consecuencias de rechazarlo. Y no vas a tener la excusa de que, no fui llamado. No, o sea, tú lo rechazaste, claramente. No le dijo, tendrás una vida muy buena, si me sigues a mí te daré todo lo que tú quieres. No, dice, te bendeciré, te daré un nombre para ti, pero todo eso costó. Todo eso costó. Hermanos, otra cosa que me pongo a aplicar, una cosa que yo veo. ¿Qué eran la logística de viajar en ese tiempo? Imagínate, no había carros, aire acondicionado. Era un viaje bien difícil. E incluso él no sabía ni para dónde iba exactamente. Iba hacia la dirección y se iba tan lejos que ya no puedes regresar a donde viniste porque no era fácil regresar. Ahorita nos subimos a un carro, vamos y venimos, nos subimos en un avión. No hay lugar donde no podamos regresar por el tiempo. No había eso en ese tiempo. Te ibas y ahí te quedabas. Era algo difícil, era y no nomás eso, dejas a tu gente, dejas a lo que tú conoces, ya tienes tu tierra ahí, ahora te está diciendo que vayas y hagas esto. Y Abraham respondió. Imagínate desobedecer al Dios soberano. Nomás acuérdate, ¿qué es desobedecer al Dios soberano? Vayan conmigo a Marcos 1:15 para acabar con esto. Cuando tenemos el llamado nosotros, hermanos,
Muchas veces, ¿cómo es el evangelio y qué les digo? Nosotros en vez de le echamos, como se dice aquí en mi tierra, le echamos crema a los tacos. ¿Han oído eso? Le echas más crema a los tacos. La historia le echas más salsa, más crema a los tacos. Y tratamos de ayudar el evangelio, tratamos de vender el evangelio, tratamos de vender el evangelio, lo agarramos así puro y lo que hacemos es like, está bien padre, viene de Dios soberano, el poderoso creador, pero lo vemos y, ay, tengo que darle una shineada, tengo que echarle algo porque no creo que lo vayan a recibir así, como que sí, Dios es bueno y todo, pero como que no sabe cómo ser advertise, ¿verdad? No sabe cómo promover este producto para que la gente lo acepte. Déjale ayuda a la gente a aceptarla. Y simplemente el llamado de Dios para nosotros, Cristo nos dice, proclamando que dice el 14, después que Juan fue en ser encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces aquí, bueno, ¿qué es el evangelio? Ay, cuando me dice la gente y no saben, ya tienen 20, 30 años y no saben qué es el evangelio. Ay, cómo me pongo a pensar. ¿Qué es lo que te dijeron, hombre? ¿Cómo viniste a Cristo? Aquí está claro, si lees tu Biblia, ¿verdad? Todo lo que te abre tu Biblia. Y dice, aquí dice que Cristo vino y dio el evangelio. ¿Y qué dijo? Sígueme a mí. Andas cargado, traes problemas y ahorita te las resuelvo. Nomás pon tu fe en mí. ¿Sabes qué? Traes enfermo, confía en el Señor. Él te va a dar ánimo, Él te va a dar esto. Dios te va a arreglar tu matrimonio. No, dice así, Dios te ama. Esa es la famosa. Lo primero que hacemos cuando damos el evangelio es decir, Dios te ama. Y ese es el problema que tengo con esto. Dios sí te ama, pero si no sabes quién es Dios, no sabes qué tanto te va a amar. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si no conoces a Dios? ¿Cómo le vas a decir a la gente? Pues va a decir, me ama como cualquier otra cosa que me ama. Y Cristo no vino y les dijo, te amo, sígueme. Incluso todos los evangelios no hablan de ese amor. No porque no existe, porque primero tienes que ver las malas noticias para entender el amor de Dios. Si no, no lo vas a entender. Y ese es el problema, que la gente entra con el amor, entran con la crema, entran con lo dulce, y la gente está buscando algo y se confunden. Pero Cristo simplemente les dijo esto, hermanos. Se ha cumplido, ha llegado. Se ha cumplido todo lo que estuvo en las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice que hagas? Lo primero que tienes que hacer es arrepentir y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas es de que te tienes que arrepentir y creer que Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús, por el trabajo de la cruz, por la sangre derramada, por el Cordero perfecto que murió por los pecados y el perdón de los pecados y resucitó de los muertos y está en la mano derecha del Padre y un día vendrá para atrás. Creer. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, no vas a entender el amor de Dios. Si no te arrepientes, no vas a entender el evangelio, porque esa cruz no tiene significado, porque no sabes lo que es arrepentimiento. Esa es la palabra del Rey, llamando a la gente que está en rebeldía, hermanos, hoy en día. Les dice, ya para tu rebeldía y póstrate delante del Rey verdadero, el Rey soberano. ¿Por qué rechazan el evangelio? Porque no quieren oír arrepiéntete. Pues ¿de qué me tienen que arrepentir? Yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan malo así. Yo no he hecho esto. Yo no he hecho lo otro. Yo soy una persona buena. ¿Para qué me tengo que arrepentir? Por eso el mundo rechazó a Cristo.
Por eso Juan el Bautista le cortaron la cabeza, porque le dijo al rey: arrepiéntete por lo que estaba haciendo. Estaba viviendo su vida en una forma rebeldía contra Dios, y le dice Juan: arrepiéntete en ese sentido. Por eso le mocharon la cabeza. No les gustó que le llamaron a su pecado. ¿Cómo respondes al evangelio? En obediencia, en arrepentimiento, en sometiéndonos al Dios Padre, y luego se nos abre la ventana de su amor. Y podemos ver su amor tal como es, hermanos. Y ni nos podemos imaginar, nomás aprobamos su amor porque, no, hombre, su amor es sorpasa todo entendimiento, hermanos. Por eso esa es mi oración. Oh, pastor, pero tú no hablas del amor de Cristo. ¿Cómo que no? Si es mi oración para ustedes, es mi oración para mí, que puedan entender el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, toda sabiduría, que puedan entender el amor de Cristo. Esa es mi oración. Tenemos que venir al Señor y arrepentirnos. El evangelio está en todas las escrituras. Te lo hallo en Génesis, te lo hallo en todas partes. Eso fue asombroso para mí. Cuando primera vez pude ver que el evangelio no nomás estaba en Juan 3:16. Cuando lo hallé desde el principio, el amor verdadero de Cristo. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y Señor, aquí cada uno que somos bendecidos, y esto nos está equipando para poder llegar a nuestros hogares, orar por lo que escuchamos, examinar nuestros corazones y poder actuar y escuchar el llamado que Dios nos ha dado cuando primero confesamos ese evangelio. Y que vayamos y seamos una bendición para otros, que no nos avergüencemos del evangelio, porque es el poder de Dios, hermanos, para la salvación, para el hebreo, para el griego. Que podamos nosotros entender que nos has separados de este mundo, nos has puesto separados para ti, Señor, para tu trabajo, Señor. Que podamos ir y bendecir a otros, porque hemos vivido una bendición muy grande, Señor. Una bendición en eternidad, Señor, para siempre, no temporal. Gracias, Señor, te damos por tu evangelio. Que en cada sermón, Señor, que en cada vez de que yo abra mi boca siempre se exalte el nombre de Cristo, que no haya ninguna parte de la Biblia, aunque no mencione a Cristo, que podamos ver la sombra, que podamos ver que toda la palabra de Dios se centra en el nombre más alto de todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque si no, no hemos predicado nada, Señor. Si no predicamos a Cristo y a Él crucificado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.